pero el aire no. División Verano 97.1. Matecito y matecito sí. Llegó nuestro querido Leo Negrelli, que ya se está acomodando, ya está completamente listo, ¿no? Hola. Súper acomodado, muy buenos días. ¿Cómo están? Hola, Leito. ¿Todo bien? ¿Y tú? Leo de la disquería 54819, tu lugar donde comprar discos en la ciudad de La Plata. Exactamos. ¿Cómo andás? Bien, ¿Cómo todo andás, Leo? tranquilo, arrancando el fin de semana. Bueno, se copó Leo, le pedimos Sí. una temática, tiene que ver con la Semana de la Memoria, que estamos conmemorando y demás, y Leo se recopó. Vamos a hablar de canciones, discos o artistas. ¿Qué vas a hablar? Es como un mix, como un picadito, bien. Porque hay cosas, casos muy emblemáticos de censura en la década del 70. Bien. Hay cosas que fueron prohibidas anteriormente, ya en la dictadura de Onganía ya venían, por ejemplo, claro, arrastrando prohibiciones, y tenés canciones prohibidas tal vez no, prohibidas por el contenido muy claro del mensaje. Sí. Por caso La Marcha de la Bronca, por ejemplo, ¿sí? Canción emblemática de protesta, como se le solía decir de Pedro y Pablo, del primer disco de Pedro y Pablo. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador, decía, ¿no? Exactamente. Y recordamos que las brigadas de moralidad te medían con los dedos, no podía llegarte el pelo al... Más de 2 dedos. Más de 2 dedos al cuello de la camisa. ¿Sí? De ahí la letra de Pedro y Pablo. Pedro y Pablo tiene una larga saga de canciones. Y a premios ilegales también, que sí. está en Conesa. Exactamente. En el disco Conesa. Premios ilegales, habla de torturas. A premios ilegales es la figura legal para hablar de torturas. Exactamente. Bueno, exactamente. Catalina Bahía. Había grupos, digamos, que eran como mucho más perseguidos, obviamente, por su contenido, ¿no? Sí. Después tenés casos como, te voy de un lado para el otro, discos que le fueron sacadas canciones, las primeras ediciones por caso News of the World, Noticias del Mundo, Queen, de claro. Queen, ¿sí? Años 77 creo que es el disco. Sí, pues el otro. Ese disco tenía una canción que se llama Tiéndete y haz el amor, ¿sí? Get Down, Make Love. Exactamente. Bueno, hay una edición nacional que trae la canción, y a partir de la llegada de la dictadura esa canción fue borrada de... Ahí está sonando. Exactamente. Vos sabés que esto es raro porque siempre lo hablamos acá con Marcelo Simón, que es un capo, claro, que trabajó con nosotros. Sí. Y Marcelo tenía la teoría de que eran muy brutos los milicos. Eran muy brutos. Muchas cosas las prohibían por lo que presuponían que quería decir la canción, por ahí no la entendían. Es real esto que estoy contando, Sí, por supuesto. Pero esta canción se tomaron el trabajo de traducirla. Claro, como decía Make Love, hacer el amor, Chuck. Afuera. Claro, porque la censura no solo caía en el rock, digamos, ¿no? Porque primero siempre ligamos como que el rock era el rebelde y el contestatario. Claro. Ahí en la lista de canciones censuradas, que llegaron a ser 400, la lista negra que en 2009 vio la luz de esa lista del Confer, ¿sí? Fueron 400 canciones en la que figuraban artistas como Cacho Castaña, Camilo Sesto, Sandro, Mercedes Sosa acá, pero cualquier género que excedía, digamos, el rock, ¿sí? Mucho de folclore también. Mucho folclore, mucho Rosa, mucho Atahualpa, canciones como El Arriero. O sea que ayer nuestro productor Rama Martínez me decía, che, los quiero escuchar atentamente. ¿Hubo rockeros exiliados? Bueno, voy a responder esta parte ahora mientras vos preparás las canciones que siguen. Sí. Naturalmente que sí que hubo. Hay una foto que salió hace muy poquito, se juntaron en Los Ángeles, hasta Spinetta estaba en un momento, porque tenían miedo, porque los detenían a cada rato, les cerraban los conciertos y demás. Estaba Gabriela, la primera cantante del rock también. Exacto. Estaba Gieco en esa foto, estaba Pino Marrone, por nombrarte gente que se había ido también, ¿no? Y obviamente Morris, que se había ido a España. Exactamente. Para hablar de rockeros específicamente que se fueron. Totalmente. Tenés casos como en Brasil, que Gilberto y Caetano se habían ido a Londres también. También de parte de la actora de Brasil, claro. Exactamente. Sí. Nombraste a León Gieco, Hombres de Hierro. O sea, son todas canciones tremendas. Con un destinatario. A León le prohíben La cultura es la sonrisa, que es una canción que escribe, que creo que está en Pensar es nada.
Pensar en nada, que la escribe por el cierre de la Universidad de Luján. Ahí ¿sí? está, mirá. Obviamente en contra del cierre de universidades, escribe La cultura es la sonrisa, una canción hermosa también. A mí me ¿no? encanta. Sí, tal cual. Mirá ese bongo, Preciosa. mirá ese bongo. Sí, escuchá. Mirá ese bongo. Escuchen, chicos. Qué lindo. ¿El bandoneón de Dino Saluzzi puede ser? Me estoy metiendo en territorio. Puede ser, Me pero parece bueno. que sí, ¿eh? Te diría que sí. Mirá qué hermoso. ¿Cuántos recuerdos, Tremendo. La cultura es la sonrisa que brilla en todos Qué grande lados. León, poniendo la cultura por Capo. encima. Sí. Totalmente. Como Bueno, decía Mercedes Sosa, si no hubiese habido un León Gieco, habría que haberlo inventado. Tal cual. Decía Tal cual. Mercedes Sosa. Hablando de Mercedes Sosa, ella, digamos, toma revancha con como La Cigarra, Sí. que la tenía escrita y compuesta para un disco que no pudo ser. Y De María Elena Walsh. La cigarra de María Elena Walsh, sí. Sí, Sí, exactamente. La canción La cigarra de María Elena Walsh. Es de ella y la iba a grabar en un disco de estudio, se lo prohíben o lo saca, porque después el artista entró a autocensurarse en Ahí algún está. punto. Claro, ¿sí? claro. Porque, bueno, lo de siempre, todo el mundo quería seguir trabajando, había que seguir trabajando, había que vivir de algo. Exacto. Entonces, digamos, la persecución que había por parte de las Fuerzas Armadas llegaba un momento en que hacía que te autocensuraras, ¿sí? Venía Bueno. escuchando algunos podcasts, algunas cuestiones, Sí. y fue por fuera de la música, había un servicio gratuito de lectura, de editorial. O sea, vos como editorial, como autor Ajá. o como responsable, mandabas previamente los textos de libros y las notas a un servicio gratuito de corrección, digamos, ¿no? Qué increíble. Y ellos te lo devolvían apto Sí, sí. para ser apto. Le ¿sí? hace tajeado, Sí, hay censurado. películas que la duración original era de 1 hora 40, 1 hora 50 y terminaban durando Bueno. 1 hora 10. Ahí está sonando Mercedes. Qué hermoso. Mercedes la graba en los conciertos del Teatro Ópera que En su produce regreso. Greenbank en su regreso En en su 82. regreso, y que Charly García tuvo mucho que ver también. Exactamente, Sí. y que bueno, después salió el disco en vivo doble de tapa marrón, sí, que se llama Mercedes Sosa en Bueno, Argentina. ahí nombraste a el cine, Paulino Tato. Paulino El censor era el que hacía todos los cortes a las películas, que se mereció varias películas. Creo que Ulises Dumont lo Ulises Dumont representó hace exactamente. en el cine, que en instituciones de Charly García de Sui Generis le dedican varias canciones. Y está el señor Tijeras, hay un Exacto. montón de las canciones que iban a ir al tercer disco de Sui Generis que después vieron la luz como simples, o en este disco Outtakes que hablábamos la otra Me vez. olvidé traerlo al vinilo, Claro, me olvidé. que tenés y te los deberé. Pero para Estamos, sacar- estamos perdón. escuchando a Mercedes Sosa, que además hay una situación que ella vivió acá en la ciudad de La Plata, en Yo Diagonal. estaba. Bueno, ¿Estabas? no, por eso. Diagonal por- 74, esquina 3. No, en el Estaba caso por dar un sí. concierto en el y fue almacén- suspendido en el almacén. En el almacén, ¿no? San José. San José. En San José. Exactamente. Y fue suspendido por los milicos, ¿no? Que Exactamente. Y al otro día se fue. Y al otro día se Al otro fue día Mercedes se fue al exilio. Tal Esto fue cual. más en el regreso, ya sería por ahí en los albores de la democracia. Sí. Yo jugaba al handball en Estudiantes y iba a cantar Mercedes Sosa en la cancha Estudiantes. Ajá. ¿Sí? Sí. Y estábamos entrenando a la noche, ya cantaba el otro día o a los Sí. 2 días, y escuchamos una explosión tremenda y habían hecho volar un kiosquito de esos rojos de gaseosa. Sí, ¿viste? sí. Nos pegamos un susto bárbaro. Tremendo. El concierto creo que después se hizo igual, pero Se hizo. todavía seguían las cuestiones intimidatorias, ¿no? De lo que era. ¿Año de eso? Ya Y yo Mercedes- calculo que tendría que ser 82, 83. Todavía volviendo a la democracia. Y Todavía. ahí tal vez no se estaba ahí que se iba a votar ya en el 83, Claro. pero era ahí a finales. De hecho, Qué los loco. conciertos de Mercedes del ópera son del año 82, me 82 parece. todavía. Exactamente. Sí. Después de Malvinas son. Exactamente. Sí, sí. Año 83 lo tenés a Miguel Mateos, que es de nuestro querido Miguel, que tiene que cambiarle la Le censuraron huevos, ¿no? En realidad es en la Argentina hacen falta huevos, Claro. era la letra original, y él le tuvo que poner en la cocina huevos. Para darle como un corte gastronómico, como un Claro. como un sentido gastronómico. Y después las canciones que no sufrían censura, como decías vos al principio, era tal vez porque no las entendían Sí, o tenían muchas sí, metáforas, como sí. Canción de Alicia en el País de Cerú Girán. Así Y es. muchas de Charlie. Exactamente. Muchas, Tal cual, la mayoría de Charlie. Sí le censuraron Viernes 3 AM por pensar que era una incitación al suicidio. ¿sí? Al suicidio. Y en este disco, Miguel Mateos tiene grabado Me Robaste Todo. Contá la historia. Lo cuenta él en los últimos conciertos Sí. que estuvo haciendo por los 40 años de carrera en retrospectiva. Su es el gobierno de facto, ¿sí? Y bueno, la letra, si la agarran, te das cuenta de Me Robaste Todo, o sea, mi amor. O sea, es increíble Claro. la letra representada en, bueno, en este caso una mujer, Sí, pero sí, en sí. Su tomado como una novia, ¿no? Exactamente. Bueno, huevos le censuran. No me quiero olvidar Peperina, ya que hablamos de Charlie, y con los huevos también. Charlie tuvo que ponerle un pip.
Exactamente, tenía exactamente. para la oficina y Tal apareció cual. un pip, ¿no? Exactamente. Después ya en el Coliseo de la Grabación del 81 ya no lo hace más. Después cosas como mucho más directas en la letra, como Me gusta ese tajo de Pescado Rabioso, Sí. que iba a ser parte de Desatormentándonos, y en la Sí. primera edición creo que no está, lo terminaron agregando Ahí después. va. Escuchá, Ahí está sonando. Tremendo. Sí, sí. Una espineta rara, una espineta sexual. Sí, tal Sí, cual. una espineta bastante rara. Otra canción también censurada. Ayer nomás, que la graba Morris originalmente, después la graban Los Gatos. Sí. Ya en la previa, porque Los Gatos estamos hablando de previo al 76. Claro. Sí, son canciones que por ahí existían desde antes del comienzo de la Qué dictadura. canción hermosa, Sí. Ayer nomás. Qué canción hermosa. En el colegio me enseñaron que en este país es grande y tiene libertad. A la miércoles, afuera Qué con gran la músico. canción. Sí, claro. Qué gran músico Morris. Totalmente. Después Qué los gran casos música, también Morris. emblemáticos del rock internacional, ¿no? Sí. Como Otro ladrillo en la pared, con su video, el tema de... Con los chicos cayendo en la picada de la Claro, carne y la todo letra, eso, ¿no? maestros dejen a los niños en paz. Sí. ¿Sí? Vos sabés que esa Cocaine parte. de Clapton. Cocaine de Clapton, claro. Sí. Esa parte de Pink Floyd, vos sabés que creo que me la perdí. Porque yo la película no la pude ver en su momento. Mirá. Estábamos en dictadura todavía. Pudimos ver un videocassette después. En cines, obviamente, no. Pero ya estábamos en democracia cuando la pude ver. Así que no recuerdo qué le pasó a la generación, si la podían ver o no. Mira, la peli acá en la Ciudad de La Plata tengo Sí. el recuerdo que en los últimos tiempos del cine Cervantes, Sí, acá nomás, ¿sí? 11:51, Sí. ahí estaba el cine Cervantes, programaba muchísimo, la canción sigue siendo la misma de Zeppelin, Claro. y The Wall casi en un doble programa. Ahí va. ¿Sí? Así que viernes y sábado a la noche daban constantemente The Wall. Bueno, La Naranja Mecánica no se pudo ver, de Kubrick. No, tal cual. Se le prohibió, se la vio muchos años después. Totalmente. Sí, sí. En el caso de The Wall, por ejemplo, mientras el formato hogareño era el VHS, la peli la podías verlo más bien y tenía, digamos, el sentido de la peli es que las letras de las canciones estén subtituladas, ¿no? Claro. Y pasaba, esto no es una cuestión de censura, un dato técnico, cuando salió en formato DVD, no estaban subtituladas las letras. Ajá. Entonces perdía como cierto encanto la Claro. peli, o le faltaba el complemento de saber de qué iban las letras, ¿no? Deja que suene un poquito de Pink Floyd. Dale. Tomate el mate, dale. Hagamos un poquito de Pink Floyd. Vamos armando un especial con Leo Negrelli de la disquería 54, 8 y 9, que ya abre ahora a las 10, ¿eh? Ya estamos. Ya se valió para allá. Después, bueno, como un decía especial. Rocío, en el folclore un montón. Un montón. Horacio Guaraní, que directamente tenía canciones como La Guerrillera, así que imagínate si Más iban directo que eso. Exactamente. Sí, sí, Aquelarre con Violencia en el Parque. Bueno, ese está en Outtakes, en este disco que hablábamos recién. Exactamente. Violencia en el Parque. Ahí está Juan Represión, Botas Locas. Botas Locas es el tema que Charlie hace por la colimba. Cuando él hace la colimba, Exactamente. yo formé parte de un ejército Escucha. de locos. Abierto sobre el alba, la guerrillera viene abriendo los caminos. Más La fanática de Guaraní, ¿vos sabés? guerrillera De la poesía de Guaraní. Guaraní que escribió muchos libros también. Tiene novelas también. Es un gran poeta Guaraní, ¿eh? Sí, sí, del definitivamente. compromiso. Qué loco político. porque, bueno, muchos años después, 50 años después, hay jóvenes que están retomando el folclore, ¿no? El otro día la veíamos a la Sole. Bueno, Milo J, que además quiso dar un concierto en el predio de la Exesma Exactamente. Bien ahí. y lo cancelaron. Sí, o tal sea, cual. el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional se encargó de que no se presentara frente a un montón de jóvenes y se les salió, se les dio vuelta, ¿no? Como un boomerang, Exactamente. porque hay un montón de pibes y pibas se enteraron de lo que pasó en la ESMA y que estas cosas de censura, que es un evento, es una situación desconocida para ellos, Exactamente. pasaba en dictadura, pero... Estaba pasando, claro, tal cual. Sí, sí. Claro. Es así. Y qué loco también, ¿no? Por ahí tenías la ESMA y a metros tenías el Estadio Obras con conciertos Bueno, de rock. Que ese tipo de cosas Ese pasaban. tipo de cosas para Estela- tapar, ¿no? Estela cuenta que estaban viendo los partidos del Mundial, en la ESMA se escuchaban los goles, ¿no? Claro. Y que se estaban los goles como porque Argentina está Bueno, jugando el Mundial. eso es terrible, ¿no? Sí, es tremendo eso. El tema es que usaban la música para tapar, porque Y en los también. mismos centros clandestinos Tal cual, ponían tal cual. música fuerte para tapar los gritos. O el paseo que le hicieron a la periodista Miriam Lewin, que estaba detenida en la ESMA Sí. y estaba en el medio de los festejos, Exactamente. en el obelisco y demás. Ella era una detenida desaparecida y tapada por los gritos de Totalmente. festejo de la gente. Eso me parece una metáfora Tremendo, tremenda. tremendo. La perversidad con que se Tremendo. manejaban. Tremendo.
tremendo, que habían dicho, digamos, en ese momento que no se podía criticar a la selección y al director técnico. igual. Habían bajado de línea. Hay muchos documentales para ver sobre el Mundial. Creo que en Netflix está muy, muy interesante. Ah, mira, venía No escuchando. recuerdo el nombre en este momento, pero ya lo vamos a reponer la semana que viene. Estás hablando de violencia en el parque. A ver. Sí, señor. Estás hablando de violencia en el parque. Temazo Sí, de Aquelarre. de Aquelarre, ¿eh? Esto por la represión en las plazas de Buenos Aires. Por eso violencia en el parque. Parque Rivadavia, básicamente, ¿no? Temas. Claro, aparte de la letra, ¿no? Por ejemplo, en Canal 13, en ese momento estaba Olmedo haciendo el Capitán Piluso. Claro. Y como tal vez era una deshonra para el rango. Para la institución militar. La institución militar tuvo que pasarse a Pilusman. Claro. Y después terminó siendo Piluso y Coquito, pero en el momento que él arranca como el Sí, Capitán sí, Piluso, digamos, los canales de televisión que estaban en la órbita de la Marina, con Macera a la cabeza, que sabían un montón de televisión. Sí, tenían una idea bárbara. La cuestión es que lo que era el Capitán Piluso pasó a ser Pilusman. Bueno, Bárbaro. cosas realmente Sí, sí. que Bueno, era mucho desquiciadas, mejor para ¿no? la dictadura que Isidoro tuviera el coronel Cañones y el capitán Metralla. Exactamente. Es así le cerraba más que el capitán Piluso. Exactamente, totalmente. Tenés unos Así minutitos que, antes de que cerremos. Nada, un ¿Te quedó algo picadito más? que hicimos por todos bueno, lados. Gracias. Hoy por suerte se consigue todo, hoy se puede comprar todo, hoy se puede escuchar todo. Cuidémoslo, sobre todo en los tiempos que corren. Sí, hay que defender la porque cultura. está muy fresquito esto de perseguir artistas Totalmente. por el solo hecho de pensar distinto. Claro que sí. Ya la pasó mal Lali y por arrancar la lista y alguno más. ¿Sí? Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, te puede gustar, no te puede gustar, pero que cada uno diga lo que quiera, obviamente, ¿no? Así que bueno, esa es la idea. Y no es casual que ataquen a la cultura. Ayer estuvo Sí. Fito en el Movistar Arena, arrancó una serie de conciertos muy, muy emotivos, muy cargados. Estuve mirando imágenes Ay, qué y bueno. a llorar tranquilamente. A llorar un poquito. Sí. Según de qué lado de la mecha estás parado, Bueno, ¿no? Grande Fito Fito. tiene varios temas también, ¿eh? Cuervos en la Casa Rosada, de los que Sí, me acuerdo. tremendo. Y para mí, y con esto cierro, la mejor canción que se hizo sobre los desaparecidos la hizo Fito Páez. Para mí se llama Tiempos Difíciles y la cantaba Baglietto. Exactamente. Para mí es la mejor canción que se hicieron. El Sí. nombre que le da, tema que le da nombre al primer Exactamente. disco de Baglietto. Para mí esa es la mejor canción sobre los desaparecidos de la Argentina, definitivamente, hecha por Fito. definitivamente. Bueno, gente, lamentablemente tenemos que cerrar. Tenemos Son las que ir, Leo. 9:56. No, mira cómo pasó el tiempo. Fue una semana muy intensa y de mucho laburo donde le dimos mucho espacio, pero vamos a seguir, por supuesto, Ale, porque es muy importante reflexionar, mantener viva la Definitivamente. memoria, sobre todo por el presente. El otro día que fui a Lollapalooza, Ángela Torres. Sí, lo contamos aquí. Sobrina, nieta, hizo mención cuando cantó La cigarra. Como la cigarra, cigarra. exactamente. De Mariano Tal Suárez. cual. Dijo, Bueno. nosotros no habíamos ni nacido, no tenemos el recuerdo, pero hay que mantener vivo el recuerdo de esas cosas para que no vuelvan a pasar. Gracias, Leo. Sí. Gracias. ¿Cuándo volvemos nosotros? Nosotros, mira, el lunes hay marcha en La Plata, siempre Sí. se hace el 23. El lunes y martes para nosotros es feriado, pero el martes hay una transmisión especial, Bien. aquí en la UNE también, desde